El silencio de la madrugada, cuando el mundo aún no despierta y el alma se encuentra sola con sus pensamientos, ocurre algo invisible pero profundo. Es en ese momento donde muchas personas se hablan a sí mismas sin darse cuenta del poder que llevan en su interior. Cada palabra que pronuncias en secreto, cada pensamiento que repites en tu interior, comienza a formar una dirección en tu vida. No es magia, es un principio espiritual que muchas veces ignoramos. Lo que dices sobre ti mismo se convierte lentamente en la forma en que comienzas a verte. Hay personas que viven atrapadas en un diálogo interno constante de derrota. Se levantan ya cansadas antes de empezar el día. Se miran al espejo y lo primero que hacen es criticarse, juzgarse y herirse con palabras que jamás le dirían a nadie más. Y sin embargo, después se preguntan por qué su vida se siente pesada, por qué su cuerpo parece no responder, por qué la alegría se ha ido apagando con el tiempo. La respuesta muchas veces no está afuera, sino dentro de la mente y del corazón. El cuerpo humano no es solo materia. Es una creación profunda donde lo físico y lo espiritual se encuentran. Lo que vive el alma termina reflejándose en la carne, y lo que se repite en la mente termina influyendo en el cuerpo. Por esto no es extraño que una persona que vive bajo constante miedo empiece a sentir cansancio, tensión y enfermedad. El cuerpo responde a la atmósfera interna que se le ha impuesto durante años. No estamos hablando de superstición, sino de un principio profundo de vida interior. El ser humano fue creado con una unidad inseparable entre pensamiento, emoción y cuerpo. Todo está conectado. Cuando una persona vive repitiéndose "no puedo", "no sirvo", "estoy acabado", su sistema interior comienza a adaptarse a esas palabras como si fueran una realidad inevitable. La mente no distingue fácilmente entre lo que se dice y lo que se cree. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Muchas personas oran pidiendo sanación, pero al mismo tiempo se hablan con destrucción. Piden vida, pero pronuncian muerte sobre sí mismos cada día. Es como si el corazón intentara abrir una puerta hacia la luz, mientras la mente la mantiene cerrada con palabras de oscuridad. Esa división interna produce desgaste, confusión y agotamiento profundo. La Sagrada Escritura nos recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No como una frase poética solamente, sino como una verdad espiritual que invita a la responsabilidad interior. Porque lo que decimos no desaparece en el aire. Lo que decimos se siembra dentro de nosotros mismos. Y lo que se siembra, con el tiempo, comienza a dar fruto. Hay quienes llevan años sin entender por qué su fuerza interior se ha debilitado. No consideran que quizá han pasado demasiado tiempo repitiendo sobre sí mismos un mensaje de derrota. El corazón humano escucha, la mente escucha, el cuerpo escucha, y todo responde de acuerdo a lo que se alimenta constantemente. Pero también existe una verdad que trae esperanza. Así como las palabras pueden herir, también pueden restaurar. Así como pueden destruir lentamente, también pueden comenzar a reconstruir lo que estaba roto. No se trata de negar el dolor. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de aprender a hablar con verdad, pero también con vida. Hay una gran diferencia entre reconocer una dificultad y declararse derrotado. Una cosa es decir, estoy pasando por un momento difícil, y otra muy distinta es decir, ya no hay salida para mí. La primera frase abre un proceso, la segunda lo cierra. Y muchas personas, sin darse cuenta, viven cerrando puertas dentro de sí mismas con sus propias palabras. El cuerpo no es un enemigo. El cuerpo es un reflejo de una historia interior. Y esa historia puede cambiar cuando cambian las palabras que la sostienen. En lo profundo del ser humano existe una necesidad de esperanza. Incluso cuando la mente está cansada, el alma sigue sus
buscando luz. Esa luz comienza muchas veces con una simple decisión: dejar de hablar muerte sobre uno mismo. Puede parecer pequeño, pero es el inicio de una transformación más grande de lo que se imagina. Porque cada palabra nueva comienza a construir un camino distinto dentro del corazón. Y cuando el corazón cambia su lenguaje, poco a poco también cambia su forma de habitar la vida. Pero este es solo el comienzo, porque aún falta comprender qué sucede cuando el cuerpo ha estado durante años escuchando palabras de dolor, cómo puede empezar un proceso real de restauración interior. Y en ese punto comienza un camino más profundo, donde el alma aprende nuevamente a hablar vida sobre sí misma, incluso cuando todo dentro parece haber olvidado cómo hacerlo. En el camino interior del ser humano, llega un momento en el que las palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en un ambiente constante dentro de la mente. Ese ambiente puede ser de paz o puede ser de guerra silenciosa. Muchas personas no se dan cuenta de que viven dentro de un diálogo interno que nunca se detiene. Incluso cuando están en silencio, dentro de sí mismos, siguen repitiendo frases que los debilitan sin descanso. Y cuando ese diálogo interno es negativo durante años, el cuerpo comienza a adaptarse a esa narrativa. No porque el cuerpo quiera destruirse, sino porque responde a lo que percibe como verdad constante. El organismo humano no solo reacciona a lo que sucede afuera, sino también a lo que se repite dentro. Por eso el estrés prolongado, el miedo constante y la angustia diaria terminan afectando la salud de manera profunda. Hay personas que viven en estado de tensión permanente sin saberlo. Sus músculos están siempre preparados para defenderse. Su respiración es superficial y su descanso nunca es completo. Y lo más triste es que muchas veces han aprendido a considerar eso como normal. Creen que vivir cansados, ansiosos o preocupados es simplemente parte de la vida, cuando en realidad es una señal de desgaste interior. El alma humana no fue creada para vivir en guerra constante. Fue creada para habitar la paz, incluso en medio de las dificultades. Cuando la paz interior se pierde, todo el sistema del ser humano comienza a desordenarse lentamente. La Escritura nos recuerda que el corazón es una fuente de vida, y lo que brota de esa fuente termina alcanzando cada área de la existencia, incluso el cuerpo físico. Por eso no es indiferente lo que una persona se dice a sí misma cada día. Esas palabras no se quedan en el aire, se convierten en instrucciones internas que el cuerpo intenta seguir. Cuando alguien repite constantemente: estoy destruido, no hay esperanza, nunca voy a mejorar, no solo está expresando un sentimiento, está formando una estructura mental que condiciona su manera de vivir. Y esa estructura puede volverse tan fuerte que incluso cuando llega una oportunidad de cambio, la mente no la reconoce como posible, porque ya ha sido entrenada durante años para esperar lo peor. Pero el ser humano también tiene una capacidad profunda de transformación. No está condenado a permanecer en los mismos patrones para siempre. Existe la posibilidad de reconstrucción interior. Esa reconstrucción comienza cuando la persona empieza a observar su propio lenguaje interior. No para juzgarse, sino para reconocer qué tipo de vida está construyendo dentro de sí misma. Algunas personas descubren con dolor que han sido más duras consigo mismas que cualquier otra persona en su vida. Se han hablado con una crueldad que jamás permitirían de otros. Y ese descubrimiento, aunque difícil, es el inicio de un cambio verdadero, porque solo aquello que se reconoce puede comenzar a ser transformado. El cuerpo responde con mucha sensibilidad a este proceso. Cuando el diálogo interior empieza a cambiar, incluso de forma pequeña,
el sistema nervioso comienza a salir lentamente del estado de alerta constante. No es un cambio inmediato, es un proceso gradual, casi imperceptible al principio, pero real, como si el cuerpo comenzara a recordar que no todo es amenaza. La mente humana necesita aprender de nuevo a confiar en la vida, en el presente y en la posibilidad de un futuro diferente al dolor del pasado. Y esa confianza no aparece de forma automática. Se construye con cada palabra nueva que reemplaza a las antiguas frases de derrota. Decir, ¿puedo avanzar un día a la vez? Tiene más poder del que parece, porque no niega la dificultad, pero tampoco se rinde ante ella. Decir estoy en proceso de sanación abre una puerta interior que el cuerpo reconoce como esperanza. Y donde hay esperanza, organismo comienza a reorganizarse. La neurociencia moderna ha observado que el cerebro cambia con los pensamientos repetidos, pero la sabiduría espiritual ya lo había insinuado mucho antes. La renovación comienza en la mente. Sin embargo, este proceso no es solo psicológico, es también profundamente espiritual, porque el ser humano no es solo mente y cuerpo, sino también alma, y cuando el alma comienza a alinearse con la verdad, todo lo demás empieza lentamente a responder a ese orden interior. Pero no todos comprenden este proceso al mismo ritmo. Algunos sienten resistencia, como si dentro de ellos hubiera una fuerza que se aferra al antiguo dolor. Porque aunque el dolor cansa, también puede volverse familiar. Y lo familiar, incluso si duele, puede sentirse más seguro que lo desconocido. Por eso cambiar el lenguaje interior no es solo un acto de voluntad, es también un acto de liberación profunda. Y en ese punto, la persona comienza a descubrir algo inesperado, que no solo necesita sanar su cuerpo, sino también la forma en que se ha estado hablando a sí misma durante años. Y esa comprensión abre la puerta a una batalla interior más profunda, donde no solo se trata de dejar palabras negativas, sino de aprender a construir una nueva forma de vida desde dentro. En el recorrido interior del alma llega un punto donde ya no basta con cambiar palabras, porque las palabras están conectadas a heridas más profundas que no siempre son visibles a primera vista. El lenguaje interno no nace en el vacío, sino en la historia que cada persona ha vivido. Detrás de muchas frases de derrota existe una acumulación de dolor no procesado, experiencias que dejaron huella, recuerdos que nunca fueron completamente sanados y emociones que quedaron atrapadas en el silencio del tiempo. Por eso, cuando una persona intenta cambiar su forma de hablarse a sí misma, a veces encuentra resistencia interior. No es simplemente falta de disciplina, sino la presencia de memorias emocionales que todavía no han sido liberadas. Alma humana guarda más de lo que la mente consciente reconoce, y aquello que no se sana suele reaparecer en forma de pensamientos repetitivos, emociones intensas o incluso agotamiento físico. Hay quienes intentan avanzar, pero sienten como si algo dentro de ellos los detuviera constantemente. Y ese algo muchas veces es una herida antigua que sigue influyendo en la manera en que se perciben a sí mismos. En ese contexto, el proceso de sanación no es solamente cambiar frases, sino comenzar a mirar con verdad aquello que ha sido evitado durante años. Y mirar con verdad no significa revivir el dolor, sino reconocerlo sin negación. Porque lo que se niega permanece activo en el interior. Pero lo que se reconoce con honestidad comienza a perder su poder sobre la vida. El corazón humano no fue creado para cargar resentimiento indefinidamente. El resentimiento, cuando se acumula, se convierte en una carga silenciosa que afecta tanto la paz interior como la salud emocional. Y sin embargo, muchas personas viven sin darse cuenta de cuánto peso están llevando dentro. Siguen adelante,
cumplen responsabilidades, sonríen hacia afuera, pero dentro mantienen conversaciones antiguas que nunca terminaron. Esas conversaciones internas con el pasado son una de las causas más profundas del desgaste interior. Porque la mente sigue reaccionando a lo que ya ocurrió como si todavía estuviera ocurriendo. En ese estado, el cuerpo no logra descansar completamente. Permanece en una especie de vigilancia interna que consume energía incluso en los momentos de reposo. Por eso, el perdón no es solo un acto moral o espiritual, sino también una forma de liberación interior. No para justificar el daño recibido, sino para dejar de vivir atado a él. Perdonar no significa olvidar, sino soltar el control que ese recuerdo tiene sobre el presente. Es permitir que la vida vuelva a fluir sin estar constantemente condicionada por el pasado. Y en ese proceso, la persona comienza a descubrir algo profundo, que muchas de las palabras duras que se dirige a sí misma están conectadas, de alguna manera, con heridas que aún no han sido sanadas. Cuando el dolor no se procesa, se transforma en identidad. Y una persona puede comenzar a definirse a sí misma no por su dignidad, sino por sus heridas. Es entonces cuando frases como no valgo, no puedo o estoy roto dejan de ser simples pensamientos y se convierten en una forma de identidad interior. Pero la identidad humana no está destinada a quedarse atrapada en el dolor. Existe en el ser humano una capacidad de renovación que va más allá de lo que el sufrimiento puede imponer. Esa renovación comienza cuando la persona se permite ver su historia con compasión en lugar de condena. No para justificar lo ocurrido, sino para comenzar a separarse de ello. Porque tú no eres lo que te hicieron. Tampoco eres únicamente lo que has pensado de ti mismos durante años. Hay una realidad más profunda que ha permanecido oculta bajo capas de dolor. Y cuando esa verdad comienza a emerger, algo cambia en la manera en que la persona se habla a sí misma. Las palabras dejan de ser armas y comienzan lentamente a convertirse en instrumentos de reconstrucción. El proceso no es inmediato ni fácil. A veces hay recaídas internas, momentos donde el viejo lenguaje intenta regresar con fuerza, como si no quisiese ser reemplazado. Pero incluso esas recaídas forman parte del camino, porque la sanación no es una línea recta, sino un proceso vivo que se construye paso a paso. En ese caminar, la paciencia se convierte en una forma de fe silenciosa. No la fe que exige resultados inmediatos, sino la que confía en que algo profundo está siendo restaurado incluso cuando aún no es visible. Y poco a poco, la persona comienza a notar pequeños cambios. No siempre en el exterior, pero sí en la manera en que reacciona internamente ante el dolor. Donde antes había desesperación inmediata, comienza a aparecer una pausa. Donde antes había condena automática, comienza a surgir una posibilidad de comprensión. Y en esa transformación silenciosa, el alma empieza a reorientarse hacia algo más profundo que el sufrimiento. Empieza a recordar que no está sola en su proceso de restauración, que aún queda un paso más profundo por descubrir, donde el lenguaje interior ya no solo se transforma, sino que comienza a abrirse a una dimensión más elevada de esperanza y vida interior. En el proceso más profundo de la vida interior, llega un momento en el que la persona comienza a comprender que no puede sanarse únicamente desde su propia fuerza. Hay un límite en la voluntad humana, un punto donde el esfuerzo personal necesita abrirse a algo más grande. Ese algo más grande no es una idea abstracta, sino la presencia vivadera de la gracia que sostiene al ser humano, incluso cuando éste no es consciente de ello. Porque la vida no se mantiene solo por esfuerzo, sino por un don continuo que la sostiene en silencio. Cuando el alma comienza a reconocer esta verdad, algo
Algo cambia en su manera de hablarse a sí misma. Las palabras dejan de ser solo herramientas psicológicas y se convierten en expresiones de una identidad más profunda. Durante mucho tiempo, la persona ha vivido desde la herida, desde la memoria del dolor, desde las interpretaciones que construyó sobre sí misma a partir de lo que sufrió. Pero esa no es la última palabra sobre su existencia. Existe una verdad más antigua que el dolor. Una verdad que no depende de lo que ocurrió en el pasado, sino de lo que ha sido querido desde el origen de la vida. Y cuando esa verdad comienza a abrirse paso en el interior, el lenguaje cambia de forma natural. Ya no se trata solo de dejar de hablar destrucción, sino de comenzar a recordar quién es uno realmente ante Dios. El ser humano no es un accidente emocional ni una consecuencia de sus heridas. Es una vida sostenida, amada y llamada a la plenitud, incluso cuando su historia ha sido marcada por el sufrimiento. Esta comprensión no elimina el dolor de inmediato, pero le quita su poder absoluto, porque el dolor deja de ser identidad y comienza a ser experiencia transitoria dentro de un camino más grande. En ese momento, las palabras internas empiezan a adquirir una nueva calidad. Ya no solo describen lo que se siente, sino que comienzan a abrir espacio para lo que puede ser sanado. Decir, estoy herido, pero no estoy perdido, ya no es una frase vacía, sino un acto de reorientación interior. Es la mente recordando que la historia no ha terminado. Y en ese proceso, la gracia actúa de manera silenciosa. No siempre como un cambio inmediato de circunstancias, sino como una transformación progresiva en la forma de percibir la vida. Muchas personas esperan señales externas extraordinarias, pero a menudo la verdadera obra comienza en lo invisible, en la forma en que el corazón deja de vivir en condena constante, porque la condena interior es una de las cargas más pesadas que el ser humano puede llevar. Y cuando esa carga comienza a soltarse, incluso ligeramente, el alma recupera espacio para respirar. La Escritura nos recuerda que el ser humano es templo, no ruina. Y aunque muchas veces uno se perciba a sí mismo como fragmentado, la verdad más profunda es que sigue siendo habitado por una dignidad que no desaparece con el sufrimiento. Por eso el cambio del lenguaje interior no es solo un ejercicio emocional, sino una forma de alinearse con una verdad más profunda que ya está presente, aunque haya sido olvidada. Cuando una persona comienza a decir internamente, hay vida en mí, no está inventando una ilusión, sino comenzando a reconciliarse con una realidad que había sido oscurecida por el dolor. Y en ese proceso, algo muy delicado ocurre. El corazón comienza a salir lentamente del estado de autoprotección constante en el que había vivido durante años. Ese estado de defensa permanente es agotador. Consume energía, reduce la paz interior y mantiene al cuerpo en tensión incluso cuando no hay peligro real presente. Pero cuando la esperanza comienza a entrar, aunque sea de manera pequeña, el sistema interior empieza a relajarse gradualmente. No de forma instantánea, sino como un amanecer que avanza sin ruido. Y ese amanecer interior permite algo fundamental: la posibilidad de volver a confiar en la vida sin necesidad de negar lo vivido. La confianza no significa ignorar el dolor, sino dejar de permitir que el dolor defina completamente el futuro. Es la apertura a una historia que aún puede ser redimida. En este punto, la persona comienza a descubrir que no está caminando sola, que incluso en los momentos más oscuros de su historia ha habido una presencia silenciosa sosteniéndola. Y aunque no siempre se perciba con claridad, esa presencia ha estado trabajando en lo profundo, reconstruyendo lo que parecía perdido. Por eso el lenguaje interior empieza a transformarse de manera más natural. Ya no solo corrige pensamientos negativos,
sino que comienza a expresar gratitud incluso en medio del proceso. La gratitud no aparece porque todo esté resuelto, sino porque el alma empieza a reconocer que no ha sido abandonada en su camino. Y cuando la gratitud entra en el corazón, algo cambia en la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo. La dureza interior comienza a suavizarse. El juicio constante pierde fuerza, y en su lugar comienza a surgir una mirada más compasiva hacia la propia historia. Esa compasión no es debilidad, sino verdad interior. El reconocimiento de que el ser humano está en proceso, no en condena. Y en ese reconocimiento, la identidad comienza a liberarse de capas antiguas de dolor que ya no tienen autoridad sobre el presente. Pero aún hay un paso más profundo en este camino, donde el alma comienza a comprender que incluso su fragilidad puede convertirse en lugar de encuentro con la gracia, y no en motivo de rechazo. En el punto más profundo del camino interior, el alma finalmente comprende algo que cambia la forma en que se mira a sí misma para siempre. No es la ausencia de heridas lo que define su valor, sino la presencia constante de una dignidad que nunca ha dejado de existir. Durante mucho tiempo, la persona ha vivido intentando corregirse, repararse, reconstruirse con sus propias fuerzas, como si todo dependiera únicamente de su capacidad de cambio. Llega un momento en el que comprende que no es solo un proyecto de mejora, sino una vida sostenida por un amor que la precede. Cuando esa verdad comienza a sentarse en el corazón, el lenguaje interior se transforma profundamente. Ya no se trata de luchar constantemente contra uno mismo, sino de aprender a habitarse con verdad y con paz. El alma deja de hablarse como enemiga y comienza lentamente a reconocerse como un espacio donde la vida aún puede florecer, incluso después de temporadas de oscuridad. Esto no elimina el pasado, pero cambia su peso. Lo que antes era una cadena, comienza a convertirse en historia integrada. Y una historia integrada ya no domina el presente. El perdón, en este punto, se convierte en un movimiento interior más profundo de lo que la mente puede explicar. No es olvido, no es negación, no es indiferencia. Es liberación del dominio que el dolor ejercía sobre el corazón. Y en esa liberación, el ser humano descubre que también puede perdonarse a sí mismo, porque muchas veces la herida más profunda no viene solo de lo que otros hicieron, sino de la dureza con la que uno ha vivido consigo mismo durante años. Perdonarse no significa justificar errores, sino dejar de condenarse eternamente por ellos. Es permitir que el pasado deje de ser prisión y se convierta en aprendizaje redimido. En este punto, la vida interior comienza a recuperar una suavidad perdida. Las palabras internas dejan de ser juicios constantes y empiezan a ser acompañamiento. Donde antes había condena automática, ahora aparece comprensión. Donde antes había desesperanza, ahora surge una quieta posibilidad de reconstrucción. Y en ese cambio silencioso, el cuerpo también comienza a responder de forma distinta. No porque el cuerpo sea independiente del alma, sino porque ambos forman una sola realidad profundamente unida. El descanso se vuelve más profundo. La tensión comienza a disminuir. La respiración recupera un ritmo más natural. Y la vida interior deja de sentirse como una batalla constante. Este proceso no ocurre como un milagro repentino, sino como una restauración progresiva, como una luz que entra poco a poco en una habitación que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Y en esa luz, el ser humano redescubre algo esencial, que nunca estuvo completamente abandonado, incluso en sus momentos más oscuros. Esa certeza no borra el sufrimiento, pero lo envuelve en un significado más amplio. Y donde hay significado,
dolor deja de ser absurdo y comienza a ser camino de transformación. La fe, en este punto, ya no es solo una idea religiosa, sino una experiencia de confianza interior que sostiene incluso cuando no todo está claro. La capacidad de seguir caminando sin necesidad de ver todo el camino iluminado, confiando en que la luz no ha dejado de acompañar. Y en esa confianza, la persona comienza a hablarse de una manera completamente nueva. No desde la herida, sino desde la esperanza. Ya no dice estoy acabado, sino estoy en camino. Ya no se define por lo que perdió, sino por lo que aún puede ser restaurado. Y en esa nueva forma de lenguaje, la vida interior comienza a alinearse con una paz más profunda que no depende de las circunstancias externas. Una paz que no elimina el dolor pasado, pero lo trasciende. Una paz que no niega la fragilidad humana, pero la abraza con misericordia. En ese estado, el alma aprende a descansar, no como escape, sino como reconciliación. Descansa en la verdad de que su existencia no es un error, sino una historia en manos de Dios. Y así, lo que comenzó como una batalla interna de palabras, termina convirtiéndose en un regreso silencioso a la vida, a la esperanza y a la dignidad original del ser humano. Porque al final, la sanación más profunda no es solo dejar de sufrir, sino volver a reconocerse amado incluso en medio del proceso. Y cuando el alma llega a ese lugar, ya no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita permanecer en la paz que ha aprendido a recibir. Que esa paz te acompañe, que esa luz no se apague en tu interior, y que cada palabra que pronuncies desde hoy sea un paso hacia la vida que Dios sigue construyendo en ti. En el silencio antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el alma comienza a escuchar lo que durante el día intenta ignorar, hay corazones que despiertan con un peso invisible sobre el pecho. Son personas que sonríen en público, que cumplen con sus responsabilidades, que incluso participan en la vida de la iglesia, pero que dentro de sí llevan una historia que nunca han contado a nadie. No siempre es una vida desordenada desde fuera. A veces es todo lo contrario. Son vidas aparentemente correctas, familias estables, años de oración, momentos de servicio y fidelidad exterior. Pero en lo profundo del corazón existe una división silenciosa, una grieta interior donde algo quedó oculto durante demasiado tiempo. El alma humana puede acostumbrarse al silencio, incluso al silencio doloroso. Puede aprender a vivir con cargas invisibles que nunca fueron entregadas a Dios. Y cuando eso sucede, la persona comienza a creer una mentira peligrosa, que lo que está dentro de ella es demasiado tarde para ser sanado. Pero la misericordia de Dios no funciona como la lógica humana. Dios no se cansa del tiempo, ni se aleja por la historia de una persona. Su amor no se mide por años sin confesar, ni por caídas repetidas. Su amor permanece incluso cuando el alma se ha alejado interiormente. Hay momentos en la vida en los que el enemigo no necesita destruir a una persona de forma visible. Le basta con convencerla de que debe esconderse, porque el alma escondida deja de pedir ayuda, deja de buscar luz y comienza a vivir como si ya no tuviera derecho a volver. Sin embargo, incluso en ese estado, Dios sigue llamando no con ruido, sino con una inquietud interior, una pequeña luz que no desaparece, una memoria de lo que el alma fue creada para ser. Esa voz no acusa, pero tampoco permite que la paz falsa permanezca para siempre. Existen heridas espirituales que no nacen en un solo día. Se forman lentamente, con decisiones pequeñas, con silencios prolongados, con hábitos que se repiten hasta volverse parte de la vida interior. Y sin embargo, ninguna de esas heridas es más fuerte que la gracia de Dios cuando el alma decide exponerse a la verdad. El problema no es solamente el pecado, sino el aislamiento del pecado. Cuando una persona cree que debe cargar sola con lo que ha hecho,
comienza un proceso de interior oscuridad. La conciencia se vuelve pesada, la oración se enfría y el corazón empieza a evitar aquello que podría traer sanación. Pero Dios nunca llamó a nadie para permanecer en la oscuridad. La fe cristiana no es la historia de los perfectos, sino de los que fueron alcanzados por una misericordia que los levantó cuando ya no podían levantarse por sí mismos. Esa es la verdadera esperanza que sostiene a la Iglesia desde sus inicios. Incluso ahora, en este momento, hay almas que sienten que han ido demasiado lejos. Pero esa sensación no viene de Dios, viene del miedo. Porque donde hay verdadero arrepentimiento también hay una puerta abierta hacia la reconciliación. Y esa puerta no está cerrada. El alma humana tiene una forma misteriosa de acostumbrarse al dolor silencioso. Lo que al principio parecía insoportable, con el paso del tiempo se convierte en rutina interior. La conciencia se adapta, la sensibilidad espiritual se debilita y la persona comienza a vivir como si llevar una carga invisible fuera algo normal. Pero lo que el alma llama normalidad muchas veces es simplemente una forma prolongada de sufrimiento no reconocido. En este punto del camino interior, muchas personas ya no sienten el peso como algo urgente. Lo sienten como parte de su identidad. Y cuando el pecado deja de ser percibido como herida, comienza a ser interpretado como una condición permanente. Este es uno de los engaños más profundos de la vida espiritual. Confundir lo acumulado con lo definitivo. Sin embargo, Dios no ve al ser humano desde la acumulación del pasado, sino desde la posibilidad del regreso. La mirada divina no se detiene en la historia rota, sino en el instante en el que el alma decide volver a la verdad. Y ese instante, aunque parezca pequeño, tiene un valor eterno. Hay personas que han vivido años enteros sin pronunciar una sola vez en voz alta lo que llevan dentro. No porque Dios no les haya hablado, sino porque el miedo ha hablado más fuerte. El miedo a ser juzgados, el miedo a no ser comprendidos, el miedo a perder la imagen que otros tienen de ellos. Y así, el alma aprende a sobrevivir en silencio. Pero el silencio prolongado no es neutral. El silencio puede convertirse en un espacio donde la herida se profundiza, porque lo no expresado no desaparece, solo se interioriza más. Y lo que se interioriza sin luz termina afectando la forma en que la persona ama, reza, piensa y vive. En la vida espiritual, uno de los mayores sufrimientos no es la caída en sí misma, sino la soledad posterior a la caída. Es el momento en el que la persona siente que ya no puede hablar con nadie, ni siquiera con Dios, porque la vergüenza ha construido un muro invisible entre el alma y la gracia. Y sin embargo, ese muro no es eterno. Es una construcción humana, no divina. Dios no levanta muros entre él y el alma. Son las heridas, la culpa no entregada y las mentiras interiores las que construyen esas barreras. Pero todo lo que ha sido construido por miedo puede ser derribado por la verdad. En la tradición espiritual de la Iglesia, el regreso nunca comienza con perfección, sino con honestidad. No se exige una vida ya limpia para acercarse a Dios, sino un corazón dispuesto a dejar la oscuridad. El primer paso no es la ausencia de pecado, sino la voluntad de no permanecer escondido. Muchos han olvidado que la confesión no es un tribunal humano, sino un encuentro de misericordia, y cuando la conciencia ha sido deformada por años de silencio, la confesión puede parecer una amenaza. Pero en realidad es el lugar donde la verdad deja de ser dolor y comienza a ser liberación. Hay almas que han vivido durante décadas creyendo que si revelan su historia serán rechazadas. Pero la gracia de Dios no depende de la reputación humana, no depende de la perfección previa, ni de la estabilidad emocional del momento. Depende únicamente de la apertura del corazón. El enemigo espiritual siempre intenta reducir la vida interior a una sola frase: ya es demasiado tarde. Esa frase no necesita ser gritada.
Basta con que sea repetida en silencio durante años para que el alma empiece a aceptarla como verdad. Pero no es verdad, es una negación de la misericordia. La misericordia de Dios no es un concepto abstracto. Es una realidad activa que busca constantemente al alma, incluso cuando el alma ya no se busca a sí misma. Es una presencia que no se retira ante la distancia, sino que permanece fiel en medio de ella. En este punto del camino interior, la persona comienza a sentir dos fuerzas opuestas dentro de sí. Una le dice que siga ocultando, que siga protegiendo su interior de la exposición. La otra le susurra que la libertad solo es posible en la verdad. Y esa tensión puede durar años. Pero llega un momento en el que el alma ya no puede seguir creciendo en la oscuridad. No porque Dios la abandone, sino porque la verdad interior comienza a hacerse inevitable. La conciencia vuelve a despertar, no como condena, sino como invitación. Y esa invitación nunca llega para destruir, llega para reconstruir. Porque en la economía de la gracia, incluso lo más oculto puede convertirse en el lugar del encuentro más profundo con Dios. En la vida interior del ser humano existe un momento silencioso que no siempre se reconoce de inmediato, pero que marca un antes y un después en el camino del alma. Es el momento en el que la carga que se ha llevado durante años comienza a pesar más que la capacidad de seguir ocultándola. No es un castigo externo, sino una especie de despertar interno, donde la conciencia vuelve a reclamar su lugar. Muchos lo experimentan como una inquietud persistente, una sensación que no desaparece incluso en medio de la rutina diaria. No importa cuántas distracciones existan, ni cuántos intentos se hagan por ignorar lo que se lleva dentro. Hay algo en el interior que sigue llamando, como una luz que no se apaga aunque se le intente cubrir. En ese estado, la persona puede comenzar a recordar momentos del pasado con una claridad nueva. No porque el pasado haya cambiado, sino porque la mirada interior ha cambiado. Lo que antes parecía lejano o controlado, ahora se percibe con una profundidad diferente, y esa profundidad trae consigo una mezcla de tristeza y deseo de paz. El alma humana no fue creada para vivir dividida. Fue creada para la unidad interior, para la verdad, para la paz, que nace de una vida reconciliada. Cuando esa unidad se rompe, el ser humano puede seguir funcionando externamente, pero internamente comienza a experimentar una especie de fragmentación espiritual que no siempre sabe nombrar. En esta etapa del camino, muchas personas creen que su mayor problema es el recuerdo del pasado. Pero en realidad, el verdadero peso no es el pasado en sí, sino la forma en que ese pasado ha sido mantenido en la oscuridad. Lo no expresado, lo no entregado, lo no sanado, tiene una forma de seguir presente, incluso cuando la persona intenta seguir adelante. Y sin embargo, dentro de esa misma experiencia de carga, comienza a nacer algo misterioso, una especie de deseo de verdad. No siempre es fuerte, no siempre es claro, pero es constante. Es el alma comenzando a recordar que fue creada para la luz, no para el ocultamiento. En la tradición espiritual cristiana, este momento es profundamente significativo. No es todavía el final del sufrimiento interior, pero sí es el comienzo de la posibilidad de sanación, porque nadie busca la luz si no ha comenzado a sentirse incómodo en la oscuridad. Hay personas que en este punto sienten miedo de avanzar, no porque no quieran la paz, sino porque han vivido tanto tiempo con su carga que no saben quiénes serían sin ella. La identidad construida alrededor del silencio puede llegar a ser tan fuerte que la idea de liberarse genera temor, pero la gracia de Dios no destruye la identidad humana, la purifica, no elimina la historia, la redime, no borra la memoria, la transforma en testimonio. Por eso, el camino hacia la reconciliación no es una pérdida de sí mismo, sino un descubrimiento más profundo de lo que el alma fue llamada a ser.
En el corazón de esta experiencia hay una verdad que permanece constante a lo largo de toda la tradición cristiana. Dios no se aleja del pecador arrepentido, sino del pecado no entregado. Y esa diferencia es esencial para comprender la dinámica de la misericordia. El alma que permanece en silencio no está fuera del alcance de Dios, pero sí está fuera de la experiencia plena de su paz. Porque la paz no es solo un don recibido, sino también una verdad vivida en libertad. Y la libertad solo se alcanza cuando la verdad deja de ser ocultada. En este punto, el enemigo espiritual intensifica su estrategia. Ya no necesita convencer a la persona de que lo que hizo fue correcto. Ahora solo necesita convencerla de que ya es demasiado tarde para cambiarlo. Y esa idea puede parecer razonable para una mente cansada, pero no es verdadera. La historia de la salvación está llena de momentos donde lo aparentemente irreversible fue transformado por la gracia, no porque el ser humano lo mereciera, sino porque Dios es fiel a su misericordia. La Escritura no presenta una esperanza teórica, sino una realidad vivida en la historia del pueblo de Dios. Pero para que esa gracia sea experimentada, el alma debe dar un paso que siempre ha sido decisivo en la vida espiritual: salir del encierro interior. No es un acto de perfección, sino de humildad. No es una demostración de fuerza, sino de verdad. Hay un misterio profundo en este movimiento del alma. Cuanto más tiempo ha permanecido una persona en silencio, más grande parece el paso hacia la luz. Pero en realidad, el paso es siempre el mismo, un acto de honestidad delante de Dios. Lo que cambia no es la misericordia, sino la disposición interior. Y en ese instante, aunque la persona no lo perciba plenamente, comienza a romperse la estructura del miedo. Porque el miedo se sostiene en lo no dicho, en lo oculto, en lo que no ha sido llevado a la luz. Y cuando la verdad comienza a ser contemplada, el miedo pierde su dominio. La Iglesia, en su sabiduría espiritual, siempre ha insistido en que la reconciliación no es solo un acto moral, sino un encuentro sacramental. No es simplemente reconocer el error, sino entregarlo a Dios para que sea transformado. Y esa transformación no es simbólica, es real. En este camino, el alma descubre algo que había olvidado, que no está sola. Durante mucho tiempo ha vivido con la sensación de aislamiento interior, como si su historia fuera incomunicable. Pero la verdad espiritual es que nunca ha estado fuera del alcance de la gracia. Incluso ahora, mientras estas palabras son escuchadas en el interior del corazón, hay una invitación silenciosa, que no obliga, pero que insiste. No es una voz de condena, sino una voz de regreso. No es una presión, sino una apertura. Y esa apertura es el comienzo de algo que todavía no ha terminado de revelarse. En el camino interior del alma, llega un momento en el que el silencio deja de ser simplemente una costumbre y comienza a sentirse como una carga insoportable. No es que la vida exterior haya cambiado de repente, sino que la conciencia interior ha comenzado a despertar con una claridad nueva. Y cuando la luz interior aumenta, todo aquello que permanecía oculto comienza a adquirir un peso distinto. Hay personas que durante años han aprendido a convivir con una doble realidad. Por fuera, mantienen orden, rutina y estabilidad. Por dentro, sin embargo, existe un mundo que nadie conoce. Un espacio donde se han guardado pensamientos, recuerdos y decisiones que nunca fueron compartidas. Ese mundo interior puede parecer controlado, pero en realidad está esperando ser reconciliado. En esta etapa del camino espiritual, el alma comienza a experimentar una especie de cansancio profundo. No un cansancio físico, sino un agotamiento del ocultamiento. Es como si sostener lo no dicho durante tanto tiempo hubiera requerido una fuerza que ya no puede mantenerse igual, y en ese agotamiento comienza a abrirse una posibilidad nueva. La tradición cristiana ha enseñado siempre que la gracia de Dios no llega como una imposición, sino como una invitación
que respeta profundamente la libertad humana. Sin embargo, esa invitación se vuelve más clara cuando el alma ha recorrido un largo camino de interioridad, incluso si ese camino ha sido de distancia y confusión. El enemigo espiritual, en cambio, no cambia su estrategia. Siempre intenta mantener el alma en aislamiento. No siempre lo hace mediante el miedo directo, sino mediante la idea de que la verdad sería demasiado difícil de enfrentar. Así, la persona no rechaza explícitamente a Dios, pero tampoco se permite acercarse a la luz. Es en este punto donde muchas vidas quedan estancadas durante años. No avanzan hacia la desesperación total, pero tampoco hacia la libertad. Es una especie de suspensión interior, donde el alma sabe que necesita algo, pero no se atreve a dar el paso necesario para recibirlo. Y sin embargo, dentro de esa misma tensión comienza a nacer una percepción nueva. La persona empieza a darse cuenta de que el sufrimiento no proviene únicamente de lo que ocurrió en el pasado, sino de la ausencia de reconciliación en el presente. Esta comprensión, aunque silenciosa, es profundamente transformadora, porque el alma humana no se cura solo con el tiempo. El tiempo por sí mismo no repara lo que ha sido ocultado. Lo que sana es la verdad asumida, la verdad entregada, la verdad puesta delante de Dios sin defensas ni máscaras. Y esa verdad tiene una fuerza que el miedo no puede sostener indefinidamente. En la experiencia de muchos creyentes, este momento llega acompañado de recuerdos inesperados. Situaciones que parecían olvidadas regresan con claridad, no para condenar, sino para ser comprendidas desde otra luz. Es como si la conciencia comenzara a reorganizar la historia interior desde la perspectiva de la misericordia. Pero el paso decisivo aún no ha ocurrido. Porque aunque el alma ya percibe la necesidad de la luz, todavía existe una resistencia interior. Esa resistencia no siempre es racional. A veces es emocional. Otras veces es simplemente el peso de los años vividos en silencio. El miedo más profundo no es el miedo al castigo, sino el miedo a la exposición. El temor a ser visto completamente, sin defensas, sin justificaciones, sin control sobre la propia imagen. Y ese miedo puede ser tan fuerte que la persona prefiere seguir en la carga conocida antes que entrar en la libertad desconocida. Pero la libertad espiritual nunca se construye sobre la ocultación. La libertad comienza cuando la verdad deja de ser enemiga y se convierte en camino. Y ese cambio interior no ocurre de forma violenta, sino gradual, como una luz que entra lentamente en una habitación cerrada. La Iglesia siempre ha entendido la reconciliación como un acto profundamente humano y profundamente divino al mismo tiempo. Humano, porque requiere decisión, humildad y palabra. Divino, porque es Dios mismo quien actúa en el interior del sacramento para restaurar lo que el ser humano no puede reparar por sí mismo. En este misterio, el alma descubre que no está sola en su regreso. Durante mucho tiempo ha pensado que debía resolver su historia antes de acercarse a Dios. Pero la verdad es la inversa. Es acercándose a Dios como la historia comienza a ser sanada. El enemigo espiritual insiste en una mentira persistente, que la dignidad se ha perdido irreversiblemente. Pero la fe cristiana proclama algo radicalmente distinto. La dignidad no se destruye, porque está fundada en el hecho de haber sido creados por Dios. Puede ser herida, oscurecida, incluso olvidada, pero no anulada. Por eso, incluso el alma que ha vivido años en silencio no es un caso perdido, sino una historia aún no reconciliada. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo perdido no puede ser recuperado, pero lo no reconciliado puede ser transformado. En este punto del camino interior, muchas personas comienzan a sentir una mezcla de temor y esperanza. Temor, porque la verdad exige un paso concreto. Esperanza, porque la conciencia ya no puede ignorar completamente la posibilidad de la paz.
Y en medio de esa tensión, Dios no se retira, permanece presente, no como una presión, sino como una espera que no se agota, una paciencia que no se cansa, una fidelidad que no depende de la respuesta inmediata del alma. Hay un momento invisible en toda vida espiritual en el que la resistencia interior comienza a debilitarse, no porque la persona haya resuelto todo, sino porque ha dejado de creer completamente en la idea de que no hay salida. Y ese cambio, aunque pequeño, es decisivo. Porque cuando el alma deja de cerrarse totalmente, la gracia encuentra una abertura por donde puede entrar. Y esa entrada no destruye la historia, sino que la ilumina desde dentro. Y en esa luz comienza a prepararse el siguiente paso, que aún no ha sido dado, pero que ya ha comenzado a ser posible. En el punto más silencioso del camino interior, cuando el alma ha recorrido largos años de lucha invisible y ha aprendido a convivir con su propia sombra, aparece una claridad distinta. No es una claridad inmediata ni triunfante, sino una luz suave que comienza a insinuarse en los bordes de la conciencia. Es el momento en el que la persona deja de sostener con la misma fuerza aquello que durante tanto tiempo ha intentado ocultar. Esta etapa no llega como un evento repentino, sino como un proceso interior. El alma no siempre lo reconoce al principio, pero comienza a cansarse de la división, cansarse de vivir entre lo que muestra y lo que esconde, entre lo que dice y lo que calla, entre lo que aparenta y lo que realmente lleva dentro. Ese cansancio no es destrucción, es preparación. Durante mucho tiempo, la persona ha creído que su mayor problema era lo que ocurrió en el pasado, pero ahora comienza a descubrir algo más profundo. Que el verdadero peso no es solo el hecho en sí, sino la imposibilidad de haberlo entregado a la luz. El alma humana no fue creada para almacenar indefinidamente el dolor sin transformarlo. En la tradición espiritual cristiana, este momento se entiende como una gracia silenciosa. Dios no obliga, no fuerza, no irrumpe violentamente en la conciencia, pero sí ilumina gradualmente el interior hasta que la verdad se vuelve inevitable no por presión externa, sino por madurez interior. Y cuando la verdad comienza a ser inevitable, el alma se encuentra ante una decisión interior que no puede delegar en nadie más. No es una decisión intelectual únicamente, sino una decisión existencial. Es el paso entre permanecer en el encierro o abrirse a la reconciliación. En este punto, muchas resistencias comienzan a perder fuerza no porque el miedo haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser absoluto. El alma comienza a intuir que seguir ocultando no elimina el dolor, solo lo prolonga en el tiempo. Y esa comprensión, aunque sencilla, es profundamente liberadora. El enemigo espiritual siempre intenta presentar la verdad como una amenaza. Pero la verdad, en la economía de la gracia, no es destrucción, sino medicina. Puede doler en el momento de ser asumida, pero su finalidad no es herir, sino sanar. Y esa diferencia cambia completamente la forma de enfrentarla. Hay un misterio profundo en la libertad humana. Dios no salva al ser humano sin su participación, pero tampoco lo deja solo en su regreso. La gracia sostiene el deseo de volver incluso cuando la voluntad todavía tiembla. Y ese sostén invisible es lo que hace posible el paso que antes parecía imposible. En este momento del camino interior, el alma empieza a recordar algo esencial que había olvidado, que no está definida únicamente por su historia, sino por su destino en Dios. Y ese destino no ha sido cancelado por los errores del pasado, sino que permanece abierto mientras haya vida. La tradición cristiana ha llamado a este instante tiempo de misericordia. No porque el pecado haya dejado de ser serio, sino porque la oportunidad de reconciliación sigue presente. Y esa presencia es un signo de la paciencia divina, que no se agota con los años humanos. El peso del silencio comienza entonces a transformarse en una pregunta interior. Ya no es solo qué pasará si lo digo, sino también qué
¿qué pasará si no lo digo nunca? Y esa segunda pregunta suele ser la que abre la puerta definitiva al cambio interior, porque el alma, incluso herida, busca la paz. Y cuando descubre que la paz no llega a través del ocultamiento prolongado, sino a través de la verdad entregada, comienza a orientarse hacia la luz con una sinceridad nueva. En este punto, la confesión deja de ser percibida únicamente como un acto difícil y comienza a ser vista como un lugar de posible liberación. No porque desaparezca el temor, sino porque la esperanza comienza a ser más real que la huida. La Iglesia, en su sabiduría espiritual, siempre ha sostenido que ningún pecado arrepentido queda fuera del alcance de la misericordia de Dios. Esta afirmación no es una abstracción teórica, sino una realidad vivida por generaciones de creyentes que han encontrado en la reconciliación el comienzo de una vida nueva. Y en ese horizonte, el alma descubre algo profundamente consolador, que la verdad no es enemiga del amor, sino su condición más profunda. Solo donde hay verdad puede haber amor auténtico. Y solo donde hay amor auténtico puede haber libertad verdadera. En la experiencia interior, este descubrimiento cambia lentamente la dirección del corazón. Lo que antes era evitación comienza a transformarse en deseo de orden, de paz, de reconciliación. No como perfección inmediata, sino como orientación nueva. Y aunque el paso final todavía pertenece a la libertad de cada persona, ya no se percibe como un abismo, sino como una posibilidad real. Porque la gracia ha preparado el interior del alma para que la verdad deje de ser un enemigo y se convierta en camino. En ese umbral silencioso, donde la historia humana se encuentra con la misericordia divina, el alma comprende finalmente que nunca ha estado fuera del alcance del amor de Dios, y que incluso ahora, en este instante, la puerta hacia la luz sigue abierta.